Este relato y lo que le sucedió al protagonista de verdad que no se lo deseo a nadie. Puede hasta leerse chistoso, para algunos por supuesto, pero pongámonos en los zapatos de este muchacho, en la época que le tocó vivir en donde la ignorancia extrema reinaba, todo lo que tuvo que pasar para luego morir tan joven y ser recordado a futuro como el hombre más hambriento del que se tiene registro en el mundo, pero nadie quizás ha pensado en él como ser humano. Esta es la historia de Tarrare. Nació en Francia rural, cerca de Lyon, alrededor de 1772. Su fecha de nacimiento exacta se desconoce y no se sabe si Tarrare era su nombre real o un apodo, que lo más seguro es que fuera un apodo. De niño, Tarrare tenía un gran apetito y en su adolescencia podía comer en un solo día un cuarto de buey, que pesaba tanto como él mismo. En estos años sus padres no podían mantenerlo y lo instaron a abandonar su casa. A los 17 años sus padres lo echaron de su casa al temer por el sustento de toda la familia. Era totalmente evidente. Ya en esos tiempos Tarrare era capaz de comerse media res. Y en la calle, como hogar, pasó a convivir con personajes al margen de la ley, como estafadores, ladrones y mujeres de la mala vida. Se unió a esta gran y célebre comunidad. A veces robaba y a veces mendigaba, hasta que halló una forma más creativa de conseguir dinero, y vaya forma creativa. Descubrió que podía ser un artista callejero con sus habilidades para comer cualquier cosa. Un personaje que bien hubiera podido formar parte de las atracciones de un circo de esos tiempos, en el que no podía faltar la mujer barbuda, el hombre más fuerte y, ¿por qué no?, el que se tragaba cualquier cosa. Su show consistía en demostrar al público que podía comer sin saciar su hambre y retaba a los asistentes a ofrecerle cualquier cosa que quisieran darle, del tamaño que quisieran, fuesen nutritivos o no, vivos o muertos. En esos escenarios improvisados se confirmó que podía comerse un saco completo de manzanas, o de corchos, o de monedas, entre otras cosas. Durante algunos años estuvo recorriendo el país con ese espectáculo tan bizarramente entretenido para el público. Comía vorazmente y le gustaba en especial la carne de serpiente, era la que más disfrutaba. Comía todo tipo de artefactos y productos, esto generaba un gran morbo por supuesto entre los espectadores. Un día de esos locos en donde el tan afamado artista estaba en plena función, algo no salió tan bien como siempre y sufrió una obstrucción intestinal aguda. Miembros del público lo llevaron al hospital donde lo trataron con fuertes laxantes. Se repuso por completo y siguió en lo de siempre, deleitar a partir del morbo que generaba su tragadera loca. Muy a pesar de la tragadera, porque no comía, tragaba en extremo, su tamaño era normal, una estatura y peso promedio. A pesar de su dieta poco habitual, Tarrare era de complexión delgada y de una altura media. A los 17 años solo pesaba 45 kilos. Se le describe con un cabello fino y claro poco frecuente y una boca excepcionalmente grande, con dientes muy manchados y labios casi invisibles. Cuando no comía, su piel colgaba tanto que podía rodearse la cintura con el pliegue de la piel del abdomen. Además, sufría constantemente de un nauseabundo olor corporal. Se le describe como maloliente, hasta tal punto que se hacía insoportable a una distancia de 20 pasos. Este olor se hacía notablemente fuerte después de haber comido. Sus ojos y mejillas se volvían sanguinolentos. Un vapor visible se desprendía de su cuerpo y entraba en un estado letárgico durante el cual eructaba ruidosamente y sus mandíbulas simulaban los movimientos para tragar. Sufría diarrea crónica, descrita como fétida más allá de toda concepción. Aparte de sus hábitos alimenticios, sus contemporáneos no observaron ningún signo aparente de enfermedad mental o comportamiento inusual en él, más que un aparente temperamento apático con una falta completa de fuerza e ideas. Se cree que padecía de polifagia, una intensa necesidad de querer comer, lo cual también está vinculado a un trastorno psicológico o una alteración hormonal. El suplicio de Tarrare parecía algo interminable. Tras los múltiples intentos, aún estaba frenético de hambre. Consumía vísceras sobrantes de las carnicerías e inclusive basura de las alcantarillas. Después de un tiempo, ingresó en el ejército y ahí emprendió su descenso hacia la vida de un verdadero troglodita, tanto por lo bárbaro como por lo glotón.
En 1789 se inició la Revolución Francesa y en el marco de este estallido se formó la primera coalición para declararle la guerra a Francia. Terrare tuvo que ir a la batalla. Al comienzo de la guerra, Terrare entró en un batallón y sirvió a los soldados jóvenes en sus tareas más sencillas para que lo premiaran dejándole parte de sus raciones. Pero nada era suficiente para Terrare. El hambre lo venció. Cayó enfermo y fue trasladado al hospital militar, en donde comió mucho más que el resto de los soldados, aunque seguía siendo insuficiente para su voraz apetito. Se devoraba la comida que rechazaban los otros pacientes y las sobras de la comida, y todo lo que se pusiera en su camino. Debido a que las raciones militares no eran capaces de satisfacer su apetito, comía cualquier comida que hubiera en las alcantarillas y en las pilas de basura, pero su enfermedad empeoraba con el hambre. Sufría de agotamiento y fue hospitalizado para más tarde convertirse en sujeto de una serie de experimentos médicos para analizar su capacidad de ingerir, donde, entre otras cosas, comía cantidades para 15 personas de una sentada, gatos vivos, serpientes, lagartos y cachorros de perro, y tragaba una anguila entera sin masticar. En efecto, los especialistas de la salud de esa época que se topaban con su caso se interesaban inmediatamente en analizar lo que pasaba e intentaban dar con un tratamiento que lo sacara del suplicio de estar siempre hambriento. Fue sujeto a una serie de pruebas e investigaciones militares con la finalidad de comprender su sistema digestivo. Se le brindaron diversos tratamientos, pero tampoco hubo éxito en ninguno de ellos. Aseguran que el soldado recorrió los mataderos y los corrales y se peleaba con perros y lobos por asquerosos restos de animales. Se le vio engullir 14 kilos de pulmones e hígados de toro totalmente crudos, una verdadera locura. También fue sospechoso en la desaparición de un bebé de tan solo 14 meses de edad en un hospital en el cual se recuperaba de un episodio que le sucedió con el bando enemigo. No encontraron pruebas suficientes, pero todo indicaba que su hambre era tal que realizó ese perverso acto. En 1798, Terrare, aquejado de debilidad y postrado en una cama en el hospital de Versailles, confesó al único médico que le interesaba su caso haber tragado un tenedor de plata años atrás, pensando que ese objeto causaba su deterioro físico. El médico, tras examinarlo, diagnosticó tuberculosis avanzada. Un mes después, Terrare falleció a consecuencia de una grave diarrea. En la autopsia se revelaron varias anomalías en su anatomía, incluyendo un esófago extremadamente amplio y un estómago inusualmente grande, lleno de úlceras y pus, reflejando el impacto de su insólito apetito a lo largo de toda su vida. En septiembre de 1819, en la Revista Médica y Física de Londres, se publicó un artículo sobre las impresiones del médico cirujano francés muy reconocido para la época, pionero de la medicina de guerra, sobre el soldado Terrare. Curiosamente, nada de lo que comió fue la causa de su muerte, ni un tenedor de plata, ni piedras, ni inmundicias, ni animales enteros y tampoco carne descompuestas. Se cree que el esófago de Terrare era la clave para esa insaciable hambre, pues era muy ancho y profundo. Para su desgracia, una tuberculosis avanzada fue la prueba final a la que no podía superar. Murió a los 27 años de edad con un estado físico muy deplorable debido a varias infecciones. De todos esos horribles hedores que Terrare había expulsado mientras estaba con vida, ninguno se comparaba con la pestilencia que propagó cuando murió. Los doctores que estaban con él luchaban por no respirar los desagradables olores que impregnaron cada centímetro de la habitación. La descripción de la autopsia es algo bastante desagradable. Las entrañas estaban putrefactas, revueltas e inmersas en pus. El hígado era excesivamente grande, carente de consistencia y en un estado de putrefacción. La vesícula biliar tenía magnitud considerable, el estómago en estado laxo y con parches ulcerados, la mayoría de los cuales cubrían completamente la región abdominal. Los médicos encontraron un estómago tan grande que prácticamente llenaba toda la cavidad abdominal. Por otro lado, su garganta era inusualmente ancha y su mandíbula podía estirarse de forma tan extrema que, según los reportes, un cilindro de un pie de circunferencia, es decir, 30,48 centímetros aproximadamente, pudo introducirse sin tocar el paladar.
Sin embargo, una cosa sí les quedó clara: la condición de Terrare no era mental. Cada cosa extraña que había realizado había sido motivada por una genuina y constante necesidad de comer. Cada experiencia que este pobre hombre había pasado era culpa del cuerpo con el que nació, un organismo que lo condenó al hambre eterna. Más allá de la repulsión o aversión, la historia de Terrare está llena de tristeza y lástima. Un hombre con una grave enfermedad de la que nunca pudo escapar. Si el video te gustó, dale like, y si deseas suscribirte, estaré muy agradecida. Nos encontramos próximamente en otro relato curioso más del mundo, su gente y sus cosas. Muchas gracias a todos.